Muy buenas tardes, son las 12:10 del mediodía. Bienvenidos a este panel y gracias a la invitación que nos hace el Ministerio de Cultura para hablar de temas que son fundamentales para la vida, la cultura, el arte y en general todas aquellas ciencias que tienen que ver con la expresión humana. Pero hoy en este panel al que hemos sido invitados, muy amablemente repito, por el Ministerio de Cultura de Colombia, vamos a hablar de un aspecto que es bien relevante y es el que tiene que ver con la cultura y las migraciones. Por eso este panel se ha titulado Arte, Cultura y Procesos Migratorios. Paso de inmediato a saludar a nuestros invitados. Inicialmente saludo a la señora Elena Mavromichali. Ella es asesora de cultura del primer ministro de Grecia. Señora Mavromichali, gracias por estar con nosotros. También saludo al profesor Manuel Montoya. Él es profesor de estructuras globales y gestión internacional en la Universidad de Nuevo México, localizado en Albuquerque, en los Estados Unidos. Como profesor, investiga la economía política mundial y está comprometido a mejorar el mundo a través de entender nuestras realidades sociales y económicas. Señor Montoya, también bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y finalmente saludo al señor Lucas Gómez, es el gerente de la frontera colombo-venezolana, una entidad de la Presidencia de la República. Lo es desde el mes de octubre de este año 2020 y coordina casi nada la respuesta gubernamental tremendo flujo migratorio de venezolanos hacia nuestro país, tal vez el fenómeno migratorio al que nunca antes habíamos asistido los colombianos y que pues nos va a contar un poco de este tema cultural. También al señor Gómez, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ti y un saludo muy especial para Elena y Manuel. Muy honrado de compartir este panel con ellos y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. Muy bien, sí señor, pues vamos a arrancar esta charla, este diálogo, más que un panel magistral, tiene que ser una charla entre amigos para que quienes nos ven a esta hora pues puedan entender mucho de este tema que es tan importante como es, repito, el arte, la cultura, los procesos migratorios. Quisiera arrancar con la señora Elena Mavromichali hablando de este tema. ¿Cómo se puede preparar un país? Usted lo ha trabajado durante muchos años en Grecia. ¿Cómo se puede preparar un país para insertar de manera positiva una ola migratoria? Siempre que hablamos de olas migratorias, hablamos de escasez, de economía, de problemas de seguridad, pero nunca, casi nunca, ni siquiera ni los medios de comunicación ni las sociedades, hablamos de cultura. ¿Cómo se prepara un país y una ciudad para esa inserción positiva de un flujo migratorio? Señora Mavromichali. Thank you very much. It's an honor to be receiving this wonderful invitation and be interacting with Latin America that I have been previously collaborating for a project, and I greatly admire for culture as well, among other things. This is a very important question, and it doesn't have one answer, only one Tiene answer. una sola respuesta. Ni hay una receta que aplique para todos. Todos los que trabajamos en este campo o en el gobierno, que es de por sí otro campo, buscamos todos los días buscar las formas de encontrar y brindar la mejor solución y respuesta para las personas en movimiento. Esto es un fenómeno que no solamente sucede debido a razones políticas, sino que ya por muchos años vemos que se da por otras razones que tienen que ver con, como ha dicho un gran economista, este deseo interno que tenemos y nuestros esfuerzos the place that we can expose our creativity and we can la forma de exponer nuestra creatividad y por hacerlo. Así que por muchas razones y los gobiernos debemos poder recibir estas diferentes culturas. A veces lo logramos exitosamente o a veces fracasamos.
y debemos inventar otras formas para poderlo hacer. Lo que yo he visto en esta discusión, o si pudiera darles algunas sugerencias, es que debemos llevar a cabo esfuerzos en conjunto a todo nivel de gobernanza. Ahí me refiero tanto a gobierno central como también gobiernos locales. Esto significa que debemos trabajar con las comunidades locales, como también con las veredas. Debemos comprender que la migración no tiene una sola cara, ni una sola característica o una persona. Puede ser un hombre, una mujer, una niña. Tiene diferentes características, diferentes necesidades. Y no es nada fácil llevar a cabo este ejercicio. También observamos que para Grecia vimos como las mujeres enfrentan muchísimas dificultades. No es nada fácil comprender las migrantes, que son mujeres que vienen a Grecia, que vienen de países donde no tienen ciertos derechos, así que debemos apoyarles para darles apoyo de tal forma que puedan crear su propio camino. Así que el liderazgo de mujeres es un desafío que debemos enfrentar. Y la cultura nos está permitiendo hacerlo. Esto significa que hay herramientas al momento de utilizar las artes y la cultura que permiten el liderazgo femenino. Yo creo firmemente en la estrategia y me estoy enfocando en esto en el último año de mi ejercicio profesional. Es importante contar con un plan y una estrategia, ya que en caso contrario, uno va a estar consumiendo recursos que son muy valiosos, no solamente financieros, también los recursos humanos. Así que es muy importante contar con una estrategia para así poder alinear los recursos y las partes involucradas para lograr algo provechoso. Yo veo que la estrategia debe incorporar las bases. Cuando las personas llegan al país, están buscando un sitio seguro para vivir, así que hay que poder ofrecer sitios para alojar a estas personas. ¿Qué les vamos a ofrecer? Y en Grecia esto fue muy complicado y tuvimos esta conversación con Manuel en la conversación antes de iniciar. Los idiomas es otro inconveniente que enfrentamos. Digamos que en general es una situación muy compleja y es importante contar con recursos estratégicos para poderlo organizar de una forma adecuada. Gracias, Elena. La siguiente inquietud para el profesor. Thank you, Elena. The next question that I'd like to ask Professor Montoya is that Elena speaks of a strategy, and she speaks of setting goals at the local and central government. En insertar a esas comunidades migrantes. Usted no solamente es un experto en temas de cultura, sino también en temas de economía creativa. ¿Qué tan creativo hay que ser para insertar en la economía a estas personas, a estos migrantes? ¿Cómo hacerlo? Entendiendo que muchas veces su lenguaje, su cultura y su manera de ver la vida es muy distinta, lo decía Elena, a la sociedad a donde llegan. En el caso colombiano, y ya lo hablaremos con el doctor Gómez, pues recibimos una migración de un país cercano relativamente parecido, pero tiene también sus diferencias. ¿En dónde hay que enfocar los recursos para explotar esa capacidad cultural que se vuelve economía creativa, señor Montoya? Muchas gracias por la oportunidad de acompañarles el día de hoy en esta conversación. Creo que es una conversación muy importante y una que se va a celebrar en todo el mundo, específicamente para lo que resta de este siglo. Para respuesta a tu pregunta,
Primero, pues antes de hablar de la economía creativa y estrategias puntuales que se deben manejar, creo que es importante identificar y señalar que la economía creativa es, a fin de cuentas, sobre las artes y la creatividad. Y estas dos cosas dependen de la vulnerabilidad. Los artistas siempre te dirán que sus fortalezas yacen en su aceptación o su conexión con sus vulnerabilidades, ya que eso es lo que les permite ver y conectarse con el mundo de una forma que tenga sentido. Cuando hablamos de la migración y todas las formas en las cuales las personas interactúan entre sí, en especial en momentos de interacción que tal vez no sea por decisión propia, sino que el mundo que los rodea obliga, es importante reconocer que todas estas son vulnerabilidades, tanto los que los reciben como los que buscan refugio, como los que están buscando una conexión o una metáfora que conecta a un grupo poblacional con otro. Todos estos son ingredientes que hacen parte del proceso creativo. Y en muchos casos, las economías creativas son invisibles. No es algo que se identifique como algo, entre comillas, valioso en términos económicos. Pero si observamos casi todas las cifras en la economía mundial, y ese es el segundo punto que quisiera hacer, es que la economía creativa es tal vez 5 a 10% del PIB donde uno esté en el mundo. Pero el elemento más importante es que es el segmento más resiliente de la economía. Y esto se debe a que va directamente relacionado con todos los cambios sociales que se dan en el mundo. Así que el primer paso es tener una estrategia para poder recibir con los brazos abiertos esa vulnerabilidad, para que la creatividad se vuelva un mercado que tenga sentido y valor e importancia. A mí me parece que los mercados son comunidades, así que cuando se logra crecimiento de mercado o actividad, el desarrollo económico depende de si se ven los mercados como estas fuerzas cambiantes, invisibles, que es receptivo a ese tipo de creatividad. Aquí en México es un país muy diverso. Hay muchos grupos indígenas y soberanas. Está los del Tratado de Guadalupe Giraldo, muchos elementos que hacen que México sea muy diverso, pero algo que solemos decir aquí es que no somos el estado número 50, sino que la primera economía emergente en Estados Unidos, y es porque hemos podido recibir con los brazos abiertos nuestra diversidad, y eso incorpora vulnerabilidades, que eso nos permite ingresar a los mercados de una forma muy valiosa para todo el planeta, especialmente aquellos lugares que han tenido mucha migración y movimiento de personas e ideas. Sí, ese tema que toca el doctor Montoya incluso se volvió vital en la campaña presidencial en Estados Unidos que acaba de terminar. Si lo vemos, hace parte de ese universo de temas y eso me sirve un poco, gracias doctor Montoya, para darle la palabra al doctor Gómez, el gerente del tema de la frontera. Decía yo al comienzo, doctor Gómez, que hemos recibido en los últimos 5 años, usted me corrige, una avalancha migratoria a la que nunca nos habíamos visto enfrentados en la doctora Mavromichali hablaba de la migración en Grecia, el doctor Montoya hablaba de lo que pasa entre Estados Unidos y México, pero Colombia no es un país acostumbrado a eso. Aquí estábamos acostumbrados a que nuestros compatriotas se fueran, no a recibir una ola migratoria, en este caso de venezolanos. Que en medio de todos los temas que habitualmente tienen que tocar el gobierno, de pobreza, de temas, digamos, económicos gruesos, perdónenme la expresión, estos temas de arte y cultura, y sobre todo que menciona el doctor Montoya de economía creativa, ¿qué tanto pues pueden tener a la hora de definir políticas, en el caso de Colombia, doctor Gómez, para enfrentar este tema de esta ola migratoria y verlo desde un ángulo positivo, donde las artes, la vida, la naturaleza humana en su más fina expresión, pues pueda tener cabida aparte de estos temas migratorios, doctor Gómez? Juan Roberto, muchas gracias y de verdad muchas gracias por tu pregunta porque me parece que me permite hacer énfasis en 2 elementos claves que trabajamos desde la gerencia de fronteras. Una es algo que tú mencionas y que es súper clave, y es que Colombia tuvo que transformarse, reinventarse su política migratoria. Históricamente hemos sido un país de emigración y en los últimos 3 años hemos visto incrementada nuestra inmigración en cifras exponenciales. Para que tengan una idea, querida Elena o querido Manuel, pasamos de tener 140.000 extranjeros regulares en el país a pasar a casi 2 millones de personas en menos de 3 años. Eso es algo que, digamos, ningún país está listo para eso. Eso ejerce una presión muy fuerte
tanto en nuestros sistemas sociales, también en nuestra economía y, digamos, en el contexto económico en el cual nos encontramos. Pero hay algo que nosotros hemos querido vehicular y es que, digamos, un poco siguiendo también la imagen de lo que ha sido las migraciones en el mundo, hay que ver la migración como una oportunidad. Y en ese contexto, digamos que con la llegada del presidente Duque, que yo creo que es un lujo para el país tener un presidente tan progresista en este tema migratorio y empezar a hacer el link en esta noción de economía naranja, de nuevas oportunidades, de emprendimientos y sobre todo de innovación, esa población que llega, 2 millones de personas aproximadamente, llega con nuevas ideas, llega a transformar también nuestras zonas de confort y llega con un impulso que nosotros hemos querido promocionar, con las dificultades que eso tiene. Elena ya hablaba un poco de cómo ha sido la adaptación en Grecia frente a los flujos migratorios. Aquí también nos ha tocado adaptarnos con esquemas de regularización para sacarle el máximo provecho a esta migración, para darle las oportunidades y algo que quizás para nosotros es muy significativo y que se conecta muy bien con esta lógica de, digamos, de sacar el máximo provecho, es no generar esquemas de diferenciación entre poblaciones, no entrar en estigmatizaciones y ni siquiera discriminaciones, así sean desde el punto de vista positivo. Aquí para nosotros lo importante es trabajar muy de la mano con las comunidades de acogida, con los colombianos retornados y enviar siempre un mensaje de ponernos un poco en los zapatos de los demás. Por eso apostarle al arte, a la cultura dentro de estos procesos migratorios para nosotros es tan significativo, porque eso permite las diferencias, encontrar semejanzas y sobre todo identificar oportunidades de crecimiento, que quizás es una de las grandes apuestas que tenemos. Tenemos, digamos, esa gran apuesta del presidente Duque por la economía naranja, que se combina con una política extremadamente progresista en temas migratorios. Hay que buscar el match y sobre todo avanzar en esquemas de innovación y emprendimiento con población migrante, población de acogida y colombianos retornados. Lucas, gracias. Usted habla de hacer el match y eso me sirve como pregunta para los tres. Comienzo de nuevo con Elena. ¿Cómo sacarle provecho de manera positiva a esa diversidad y a esa cantidad de diferencias enormes que puede haber entre un país, una ciudad, incluso Elena hablaba hasta de una vereda, y la llegada de migrantes? ¿Cómo volverlo una oportunidad? Y esa pregunta es para los tres. Comienzo con Elena. Yo creo que el señor Gómez ha mencionado algo muy valioso y es que no debemos etiquetar que es un punto de partida, ¿no? Por ejemplo, históricamente Grecia ha sido receptor de migrantes y refugiados. Con el enorme flujo y el fenómeno que se ha visto en los últimos años, han habido muchísimos programas buscando organizar recursos de forma programática para ver cómo podrían responder a este desafío. Esto significaba que hemos creado muchas etiquetas, por ejemplo, emprendimiento. Creamos programas para los refugiados y migrantes en ese contexto. En mi experiencia, y pues dejaré que el resto lo puedan comentar mis colegas en cuanto a política, pero esta es una sugerencia sencilla y práctica que quisiera que reflexionemos y consideremos, y es que programas para etiquetar, por ejemplo, programas para refugiados o migrantes, es tal vez un enfoque que no es el más exitoso. Tuve una experiencia muy positiva cuando participé en un proyecto sobre el emprendimiento que tenía grupos mixtos, refugiados, migrantes y griegos vulnerables, lo cual significaba que la vulnerabilidad es también cuando las personas están tratando de buscar empleo o oportunidades, digamos que están en busca de empleo. Así que tal vez es una buena idea ver a las personas como personas que están buscando encontrar su lugar en el mundo y encontrar
un espacio de creatividad donde puedan crear ya sea un negocio, encajar en un entorno empresarial. Esto significa que procurar omitir estas tácticas de etiquetas que casi todos hemos heredado de metodologías previas es una práctica que me parece muy anticuada. Sí. Y más bien podemos buscar cómo crear sistemas que sean inclusivos, que sean muy abiertos y que puedan recibir con los brazos abiertos la diversidad. Esto significa no solamente en el emprendimiento, sino también comenzando desde la educación. Ese sería mi aporte. Ahí, doctor Montoya, lo que dice Elena es clave porque cuando se crean programas para migrantes prácticamente los estamos estigmatizando de entrada, como decimos en Colombia. ¿Cómo sacar ese provecho para insertarlos en una comunidad, repito, donde puede haber diferencias culturales y de comunidad enorme? ¿Qué propuestas puede haber para hacerlo de manera práctica y de manera real? Porque pues en Colombia tenemos un dicho y es que el papel aguanta todo. La teoría es maravillosa, pero la práctica es muy distinta. Yeah, this is a very important question. And to Elena's point, diversity is not easy work. It is Una pregunta difícil, y es cierto que lo que dice Elena no es nada fácil, pero es un trabajo que recompensa muchísimo y de lo que más recompensa en el contexto de lo que hablamos hoy. Pero en cuanto al aspecto práctico, uno de mis escritores favoritos siempre ha sido Mark Twain, que dice que solo hay dos historias que uno cuenta en el mundo. Uno llega a la ciudad y otro se va. Y cuando lo vemos de esa forma, I've had many conversations with people who run yo he festivals. conversado mucho con personas que dirigen festivales y unas exposiciones bellísimas y eventos en todo el mundo. Y de lo más bonito que he visto es que vemos la capacidad que tenemos en todo el mundo de crear unos festivales bellísimos y entornos donde llegan nuevas personas y se les recibe en diferentes entornos. Y no toma mucho tiempo si hablamos en términos relativos de crear eventos bonitos y espacios bonitos. Sin embargo, cuando sucede lo inesperado, lo vemos como algo no ajeno y como una deducción. ¿Cómo podemos transformar la lógica del mercado de espacios y eventos bellos y aplicar esa misma lógica a algo que pueda cambiar cómo vemos y recibimos a las personas, sin importar si lo llamamos un evento o no? Y creo que ese es el aspecto importante, ver que estas decisiones no se tienen que tomar solo por parte de políticos o entidades políticas, sino más bien son cosas que pueden hacer los empresarios, los restauranteros, los que crean espacios para eventos, para músicas, que consumen café y té y cerveza y todas las demás cosas que vemos en el mundo. Digamos, eso es lo que hace que las personas se sientan recibidos y que sientan que el espacio es de hecho un espacio que pueda prosperar y que sea un vehículo para la creatividad. En vez de comenzar por decir, bueno, ustedes pobres van a estar por allá o ustedes X segmento debe estar designado a hacer X cosas, sino que permite que el espacio creativo pueda identificarlos y dejar que el mercado como tal sea quien crea esta interacción y este flujo. Yo vivo en un estado fronterizo y sé que muchas personas no son receptivos al movimiento fronterizo, excepto cuando empezamos a ver que los alimentos, la música y todas estas cosas maravillosas que se dan porque van con la gente. Cuando uno ve eso, las personas cambian de su mentalidad porque ya no están pensando en el aspecto político, sino que están disfrutando el espacio y cómo se desarrolla como consecuencia de estos flujos. Así que los mercados, a fin de cuentas, son comunidades y de forma muy práctica, toda conversación que tenga que ver con la voluntad política de recibir la migración también debe tener una voluntad de mercado de recibir y crear unas combinaciones bellísimas de las personas que ingresan. Eso, doctor Gómez, que dice el doctor Manuel es muy importante. ¿Cómo lo puede usted dibujar en el caso colombiano, la palabra dibujar, para tratar de explicar a la audiencia, doctor Gómez, eso que menciona el doctor Manuel de que el mercado, en el caso pareciera también ir mucho más rápido que las realidades institucionales? Y se lo digo solo en el caso de la empresa donde yo trabajo. Debe haber ya un 15% de personas provenientes de Venezuela, migrantes, que trabajan con nosotros y se han insertado a fuerza de mercado
como lo dice el doctor Manuel, en un proceso económico y que termina siendo cultural y de comunidad. En el caso de Colombia, en el caso del gobierno, el mapa, el dibujo que tienen ustedes frente a una realidad que nos muestra prácticamente, que se lo oí a un profesor venezolano hace muy poco, y es que prácticamente nos vamos a terminar convirtiendo en un solo país, Colombia y Venezuela, por encima de nuestras diferencias. Ya no es una sola frontera, sino que somos dos naciones donde allá hay 5 millones de colombianos y aquí hay 2 millones de venezolanos, doctor Gómez. Mira, hay un par de elementos que son muy interesantes y la historia a veces nos da incluso luces. El surgimiento de nuestras naciones fue un surgimiento de unas naciones hermanas. Desde el primer momento, incluso yo tuve la oportunidad de estar en el sitio donde se firmó la primera Constitución de Colombia la semana pasada, y había algo que decía muy interesante, digamos que la Constitución es testimonio de esa alianza entre granadinos, los de la Nueva Granada, y venezolanos, que somos países hermanos. Nosotros históricamente, y para conectarlo también con mercados, Colombia históricamente ha vivido de Venezuela y Venezuela ha vivido de Colombia. Las diferencias políticas hacen que estemos en unas coyunturas en donde hay unos flujos migratorios que históricamente fueron de Colombia hacia Venezuela, en donde la economía estaba mucho mejor, y ahora por las condiciones políticas y económicas de Venezuela son de Venezuela hacia Colombia. Ahí hay algo que es muy significativo y que dice el alcalde de Cúcuta, que es una de las ciudades fronterizas que tiene Colombia con Venezuela, y es que la migración hay que sembrarla. Todas estas personas que están llegando desde la lógica de acogida que ha tenido el gobierno colombiano, una política generosa de puertas abiertas, no es simplemente vengan de paso, es entender algo que es muy significativo y que Manuel en su lógica transfronteriza o de ciudad también fronteriza lo mencionó. Es que aquí tenemos obviamente una lógica pendular. Hay poblaciones que se mueven de un lado para otro, que traen consigo cultura, beneficios, historias, música. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia y Venezuela, que compartimos el mismo idioma, es algo que es muy significativo porque hay un entendimiento y una comprensión muy fácil. Pero después vemos eso, que se está implementando una migración que tiene vocación de permanencia, que quiere quedarse en el país, que quiere aportar al país. Y el gran desafío que tenemos los gobiernos es darle las oportunidades de que lo hagan, trabajar de la mano con las comunidades, con la sociedad, para que entiendan esas fortalezas, les saquemos el máximo jugo, y eso que se siembra como migración, recojamos los frutos, y obviamente enviar los mensajes a esos migrantes que llegan. De uno, los vamos a recibir, porque yo creo que ahí es una gran diferencia, no es estigmatizar, sino recibir, y una vez se reciban, vamos a integrarlos. La integración es quizás el elemento clave que permite hacer las proyecciones desde el punto de vista económico, proyecciones desde el punto de vista de emprendimiento, de innovación, esa fusión que se da entre incluso dos culturas, que hablemos el mismo idioma, pero hay elementos adicionales que trae el uno consigo, y que finalmente permiten esa dimensión de crecer económicamente, pero crecer culturalmente. Toda esa masa, digamos, de mano de obra calificada y no calificada, que se une y que entiende o que busca un elemento común. Y Elena decía algo que a mí me parece importante, es también ese encuentro entre las vulnerabilidades, sí, que no es simplemente los pobres por ser pobres, es una vulnerabilidad incluso desde la integración, cómo nos encontramos. A veces se nos olvida que en los países de acogida ya había muchas comunidades excluidas, que al verse confrontadas a esas nuevas vulnerabilidades o poblaciones vulnerables, encuentran también elementos comunes, que en primera instancia puede ser una competencia. Yo compito por los mismos recursos del Estado, para los vulnerables. Realmente cuando cómo se da esa fusión entre poblaciones vulnerables, generalmente hay más solidaridad entre el que la recibe que quizás entre el que ve cómo están repartiendo esas ayudas o esos elementos de integración. Entonces yo creo que ahí hay elementos que podemos desarrollar, y que nuevamente el factor económico, pero el factor cultural y el factor artístico son elementos significativos para darse esa integración entre comunidades. Muy bien, estamos en el panel Arte, Cultura y Procesos Migratorios, un evento organizado por el Ministerio de Cultura, y estamos hablando en esta charla, más que un panel magistral, en un diálogo con personas
todas absolutas autoridades en diferentes partes del mundo sobre un tema que nos compete a todos, que Colombia se creía lejano, pero como lo dice el gerente de la frontera colombo-venezolana, el doctor Gómez, pues es un tema que ya nos toca a todos. Quisiera mencionar una frase para la siguiente pregunta y comienzo de nuevo con Elena, y esa palabra se llama miedo. Conocido genera miedo, genera desconfianza, lo decía el doctor Gómez. ¿Cómo hacemos para vencer ese miedo con procesos creativos y culturales? ¿Qué experiencia, usted lo mencionaba desde un comienzo, Elena, lo que han hecho en Grecia, un país acostumbrado a procesos y a flujos migratorios constantes? ¿Qué ejemplos concretos nos puede compartir de esos procesos creativos que se volvieron en una especie de bisagra para perder y derrotar eso que es tan de la naturaleza humana como es el miedo? Bueno, estaba preparada para la respuesta a esta pregunta y como nieta de un migrante, lo primero que me vino a la cabeza fueron los alimentos y como mi abuela traía estas maravillosas recetas que han transformado nuestra cultura, que vinieron desde Asia Menor. Y me acuerdo que a veces en clase también, cuando estaba enseñando la creatividad para migrantes y refugiados, estábamos hablando de los alimentos, en especial cuando a veces estábamos tratando de llenar el tiempo, porque habían tantos idiomas y dialectos de todo el mundo ahí combinado. Y yo me sentía como un pequeño insecto en ese momento, tratando de ver cómo podríamos lograr comunicarnos con tanta diversidad de idiomas. Así que lo que hicimos fue intercambiar comida y ahí todo encajó bien. Pero lo sorprendente es, y el ejemplo que quisiera compartir con ustedes es algo que me parece que se conecta con Grecia y Latinoamérica, y en especial Colombia y Venezuela, y que tal vez les sirva de inspiración o reflexión. Y es el sistema o la metodología que está viajando por todo el mundo y que ha funcionado muy bien en Grecia. En Grecia tuvimos un pequeño equipo que fue creado en Grecia que se llama el Sistema Grecia, y es un grupo pequeño de personas que estaban buscando utilizar estas metodologías para poder enseñarle a las personas de comunidades vulnerables y niños de comunidades vulnerables, y lo han utilizado como metodología para comunidades y para barrios o veredas. Para trabajar con muchísimos niños de muchos contextos diferentes. Si les cuento las cifras, verán que en el primer año, que fue el año 2016, el sistema brindó 280 horas de clases de violín y de cuerdas. Así comenzó. En el año 2017 se aumentó a 1,099, y en el año 2018 adicionaron clases de trompeta, clarineta, percusión a la agenda semanal para llegar a un total de 1,331 horas. Esto significa que más de 1,500 niños y adultos jóvenes de 5 a 25 años de edad se han beneficiado de el acceso a la formación del sistema en Grecia desde que comenzó este programa. La orquesta se volvió muy exitoso y tienen unos músicos excepcionales y niños de todo tipo de contexto. Han trabajado tanto en campamentos como también en barrios y veredas. Y ellos trabajan en un mercado local que fue utilizado para una variedad de otros programas también. Y esto es algo que me lleva a la siguiente conclusión, y es que la música puede unir a las personas. A veces
vemos las artes y la cultura y pensamos en pintar o la escritura creativa, etcétera. Pero la música realmente sirve para unir a las personas y es algo que es un recurso o un activo que tienen muy fuerte en Latinoamérica y yo creo que vale la pena invertir en esto como una forma de unir culturas y unir a las personas. La música y la cocina. Me quedó sonando el tema de la cocina porque no hay nada más sabio que lo que entra por el paladar. Doctor Montoya, esos procesos creativos, ¿cómo se vence el miedo con procesos como los que menciona Elena y que han logrado hacer de Grecia esa cultura maravillosa, tan rica y tan admirada en todo el mundo? Yes, thank you. I think Sí, muchas gracias. Creo que los ejemplos de Elena son muy potentes. También creo yo que hay una palabra que se vincula con el temor o el miedo, que creo que es una fuerza política y de mercado muy importante. Eso es la nostalgia. Las personas sienten nostalgia con su pasado. Cuando hay cambios rápidos en su entorno, se vuelven nostálgicos y sienten que hay un sentimiento profundo de dolor y pérdida de lo que se ha perdido. Y de los mejores ejemplos que conozco aquí en Albuquerque es una empresa que se llama Kay and Molly. Fue fundada por dos emigrantes de Japón y de Suiza. Y llegaron aquí y en muchos sentidos para encontrar su propio camino se volvieron trabajadores de textiles y empezaron a crear toallas de cocina y otros tejidos que tenían elementos importantes para las personas de Nuevo México. Pero como resultado, crearon un modelo de contratación que solo contrataba a emigrantes. Y estos emigrantes fueron presentados no solamente al vocabulario de Nuevo México, sino que también fueron parte de una empresa que estaba expresando y celebrando lo que significaba ser de Nuevo México. Así que se logró así evitar esta nostalgia a lo que se estaba perdiendo, ya que los que llegaban aquí, y muchos venían del sur de Sudán, muchos habían venido de Irak o de Honduras, muchas partes del mundo, pero ya estaban participando en y celebrando lo que significaba ser de Nuevo México. Y de cierta forma, esto creó un tipo de comunicación peculiar ahí, donde las personas ya no sentían que había un sentimiento de pérdida, sino que ingresaban nuevas personas para celebrar y dar una nueva perspectiva de toda la belleza que se tenía aquí. De hecho, ahora, a fin de año, se tiene un ritual o una costumbre. Las cuelgan sus toallas de cocina en sus ventanas y tienen unas imágenes bellísimas creadas por los emigrantes que celebran la identidad de Nuevo México. Así que esta pregunta de lo desconocido también tiene que ver con hasta qué punto yo te recibo a ti, pero hasta qué punto tú también me celebras a mí, quién soy yo. Y ambos aspectos fueron satisfechos en esta forma de manejarlo. Así que es una forma de retirar la nostalgia y reemplazarlo con la celebración, y esto ayuda a superar las estructuras del temor por medio de actividades de mercado. Uno podría decir un intercambio espiritual, por llamarlo de alguna manera, más que de mercado o más que cualquier otra cosa. Lucas, en el caso colombiano, frente a esa migración, ¿qué procesos creativos se han puesto en funcionamiento para romper ese miedo a lo desconocido, lo que hablábamos hace un rato, y con estos ejemplos tan maravillosos que nos contaban Elena y Manuel? Juan Roberto, aquí hay un par de elementos que son muy significativos. El primero es empezar con una lógica de storytelling, de esas historias exitosas de la inmigración, porque yo creo que eso es lo que baja un poco el miedo, quita en gran parte las prevenciones que se tiene uno con el otro, con algunos desafíos. A veces nuestros mandatarios son poco responsables en los mensajes que envían. Es mucho estigmatizar con temas como seguridad, con temas como delincuencia, con temas como pobreza. Es mucho más fácil hacer eso que realmente empezar a dimensionar las buenas cosas que nos trae la migración. Nosotros hemos arrancado con dos experiencias, y permítele, le cuento un par. La primera es en la ciudad de Barranquilla, que es una ciudad que queda en la costa, por muchas afinidades, incluso culturales, entre Venezuela y esta zona del país, por incluso flujos migratorios históricos que ha habido de esa zona del país hacia Venezuela y que ahora han retornado. Hemos encontrado muchos elementos culturales de trabajo.
Elena decía algo muy interesante y es el tema de la comida. La comida ha sido como un elemento de integración gigantesco y algo que hemos visto en nuestras ciudades y que se ha desarrollado mucho en Barranquilla es el tema de restaurantes de comidas rápidas, puede ser, el tema de la arepa venezolana ha llegado y ha encontrado su lugar dentro de la gastronomía colombiana, pero que también ha permeado restaurantes, digamos, de alta alcurnia, de muy buena paladar, de muy buena cuchara, y ha habido como una buena integración y fusión, digamos, desde el punto de vista culinario, que eso yo creo que es muy significativo. Y lo segundo es que hemos hecho un trabajo también muy importante con el tema de la música. Y el tema de la música con la música llanera, que es de una zona, digamos, oriental del país, de Colombia, pero occidental también de Venezuela, en donde casi que se unen las dos culturas sin distinción, ha logrado tener también mucho impacto y ha permitido una integración del migrante. Yo vuelvo, insisto con eso, es que finalmente la historia exitosa, el artista que lo logra, la cocina que nos gusta, es uno de los elementos que permite una integración mucho mayor y que baja un poco al tema de las estigmatizaciones. En ese sentido, hacia allá estamos avanzando como gerencia de frontera, muy metidos dentro de esta apuesta por la economía naranja que tiene el presidente Duque y el Ministerio de Cultura, el viceministro de Cultura para la economía naranja, con Felipe Buitrago, estamos diseñando estrategias para que esto se dé a diferentes niveles. Aquí hay unos centros muy interesantes que son los centros Sacúdete para jóvenes. Creemos que también pasa por ahí la innovación, la integración y sobre todo, y vuelvo, insisto, las historias exitosas de integración, de cultura, de arte, que hacen que, como decía Manuel, baje un poco el tono y sobre todo celebremos esa diversidad, celebremos la integración y tengamos pues obviamente un mejor entendimiento. Muy bien, estamos llegando ya prácticamente al final, se nos pasó volando el tiempo, pero quisiera con cada uno de ustedes una reflexión final con algo que contrasta muy duro, muy fuerte con estas reflexiones de Elena, Manuel y Lucas, de celebrar esta diversidad del mercado, yo lo llamo así, el mercado del espíritu que logra que las comunidades se terminen fundiendo, lo que hablaba Elena, pero hay una realidad, repito, muy dolorosa y la acabamos de ver en elecciones que tuvieron al mundo en vilo la semana pasada, que fueron las de los Estados Unidos, donde el señor que que le quedan todavía 2 meses de mandato, tuvo como bandera eso, la estigmatización, el odio a los migrantes y el tema de en lugar de buscar convertirlo en una oportunidad, ustedes ya más que nadie saben en qué lo ha convertido. ¿Cómo logramos evitar esa polarización, como la llamamos en Colombia, como se llama en Estados Unidos, Elena? ¿Cómo han logrado sortearlo? Porque también haya habido dificultades y ha habido un uso político de esa estigmatización a los migrantes. ¿Cómo culturalmente puede no volverse un tema político? Me parece que es una reflexión interesante ya de cierre para todos. Arranco con Elena. Well, how means that Bueno, ¿cómo? Digamos que esa es una pregunta muy difícil, ese cómo. Yo creo firmemente en la educación y creo que debemos ir desde el comienzo de toda la catástrofe y comenzar a construir ciertos valores en nuestro sistema educativo y así poder recibir y comprender este temor al desconocido, y es lo que pasa cuando ingresan nuevas personas a la comunidad, que sienten que están entrando a veces un poco forzosamente. Y después lo otro que dije antes, que si fuera un cierre que se sugiere, es que las personas están viajando con recetas, aunque no cuenten con documentos o aunque no cuenten con pasaportes, siempre tienen con ellos una excelente receta y también se llevan música y también siempre se llevan ideas. Así que sé que esto no nos da una solución práctica en este momento, pero sí nos indica la dirección en la cual podríamos contar con materiales para poder crear nuestras estrategias.
Manuel, polarización, odio versus un mundo que migra. Yes, this is the question of Pues our time. sí, esta es la pregunta de nuestros tiempos, de nuestro siglo, ¿no? En Estados Unidos acabamos de mirar una elección muy difícil y me alegra vivir en un sitio en Nuevo México que votó a favor de la diversidad. Y lo que decimos aquí, nuestro lema es el ser encantado y soy consciente que estoy hablando aquí de los expertos del bello país de Gabriel García Márquez y toda la idea de que en sus propias palabras la mágica es la lógica de muchas realidades que se miran entre ellas. Y yo creo que en este momento tenemos la oportunidad de poder ver la energía que viene de las capas de las personas una sobre otra como una verdadera oportunidad. Cuando ingresa la energía, ¿por qué lo vamos a perder? Utilicémoslo y que nos empodere. Y eso es exactamente lo que habla Elena con estas personas que ingresan con sus ingredientes de la mente, de la comida, de la música. Todo esto son excelentes momentos de energía. No hay razón para anularlo. Vamos a hacer que prospere. Creo que hoy en día hay más personas en el mundo que reciben con los brazos abiertos esta magia y las capas de las personas que se superponen una sobre otra. Y creo que si logramos que esto sea más una parte integral de nuestro vocabulario, vamos a podernos alejar de este mensaje de odio. Gracias, Manuel. Lucas, el odio, la desconfianza, ¿cómo se vence? Repito, ya no hablemos de un mundo, en un país que está recibiendo migrantes y que seguramente vamos a seguir recibiéndolos de aquí en adelante. Voy a empezar diciendo lo mismo que dijo Elena, es una pregunta muy difícil, porque además hemos visto que muchos de los esfuerzos que hacemos en una declaración, en un pronunciamiento, se pueden dar completamente. Creo que es un trabajo constante. Y es un trabajo constante en el cual nosotros tenemos la obligación de no desfallecer, de seguir promoviendo esos escenarios de integración y de buscar un poco, como decían Manuel y Elena, dónde está la riqueza de esta migración, de esta integración. En ese sentido, yo creo que hay algo que debemos siempre buscar vehicular y comunicar, y es, vuelvo un poco al tema de las historias exitosas. Con respecto incluso a lo que Manuel decía, y yo estoy totalmente alineado, los buenos somos muchos más, y eso a veces se nos olvida fácil. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que va muy rápido, vivimos en un mundo de desinformación, vivimos en un mundo donde la noticia es una persona en medio de muchos más, y yo creo que aquí una de las grandes apuestas que tenemos nosotros, digamos, para bajar el tema de la discriminación, para no estigmatizar, es un poco quitarle la connotación del pasaporte a las malas actuaciones. Lo un poco con el COVID, los mensajes de la gerencia es: el COVID no tiene pasaporte, y una de las grandes acciones que se logró dentro del gobierno fue atender a la persona enferma de COVID-19 indistintamente si era venezolano, colombiano, de la nacionalidad que fuese. Con esa premisa, el COVID no tiene pasaporte, y estamos haciendo lo mismo frente a temas de criminalidad, que a veces es muy popular. Es más popular estigmatizar al otro y echarle la culpa al otro que realmente hacer las soluciones. Entonces, nuestro mensaje también es: la criminalidad no tiene pasaporte. Hay criminales colombianos, venezolanos, peruanos, griegos, mexicanos, pero los buenos somos muchos más. Y ese creo que es algo que tenemos que creerlo todos. Como sociedad, con migración y sin migración, siempre los buenos seremos muchos más. Elena levantó la mano y pidió una última palabra antes de despedirnos. Elena, que querías anotar algo. One small thing is that Algo muy cortito, y es que creo que tenemos una grandísima oportunidad de mostrar solidaridad, pero lo que es más importante aún, de poder hablar y usar nuestra voz para combatir el racismo. Y esto es algo que debemos mantener presente en nuestros corazones y en nuestras palabras,
para hablar, para hacer algo cuando vemos una injusticia, cuando vemos algo que no sea compatible con los derechos humanos en general para todos. Así que debemos pararnos, nunca debemos ignorar el racismo. Esa yo creo que es la consigna, eliminar el racismo, la xenofobia, el odio y hablar de solidaridad, de procesos creativos, de cultura. Me quedó sonando lo de la comida, ese tal vez es el mejor ejemplo. El estómago y la música y el oído son lo más sensible para entrar en estos procesos migratorios. Elena, Manuel y Lucas, gracias de verdad por haber participado en este panel organizado por el Ministerio de Cultura, Arte, Cultura y Procesos Migratorios. Muy amables por su participación. Thank you very much. A ustedes muy amables, muchas gracias. Hola, Hasta una nueva oportunidad. Muy gentiles.